a que el mercado fuera inundado por varios millones de barriles de petróleo fuera de los países más importantes, determinantes en el proceso de producción y exportación petrolero de los últimos 30 años. En primer lugar, fuera de los países productores de la OPEP, que es la organización con el mayor patrimonio histórico en lo que desde los años 60 ha sido el proceso de regulación del mercado petrolero mundial. Y fuera de países como Rusia, que también, luego de la década de los 90 y de la recuperación de Rusia, se convirtió en un gran actor energético mundial. Así que quizás el principal factor ha sido un factor de entrada de un nuevo jugador que a un alto precio, o a un alto costo todavía en este momento, en cuanto a los costos reales de producción por barril, ha logrado primero satisfacer el consumo interno de ese monstruo consumidor de energía que son los Estados Unidos de Norteamérica, y en segundo lugar, bueno, desequilibrar tremendamente lo que venía a ser el funcionamiento del mercado petrolero. Es el factor fundamental. Hay otros que tienen que ver con los mecanismos de fijación de los precios a través de los contratos a futuro. También que a veces se inundan en los papeles los mercados petroleros con cálculos mucho más allá de lo que verdaderamente físicamente se produce, con manipulaciones de mercado a futuro que también han influido. Es otro factor sumamente importante. Por eso ha sido y es muy importante que luego de 2 años, todo el año 2015, el año 2016, en los grandes países productores y exportadores, en el seno de la OPEP y fuera de la OPEP, entre ellos el gran productor Rusia, hayamos podido lograr un punto de acuerdo ratificado recientemente que ha permitido una recuperación moderada, necesaria para la reposición de las inversiones, de lo que es la fijación de los precios, aún muy moderada, porque hay grandes factores que afectan la fijación de los precios. Ese acuerdo que se logró en Viena, 2016, noviembre de 2016, es un acuerdo de carácter histórico y creo que abre las puertas en el futuro inmediato para que se establezcan nuevos mecanismos de gobierno del mercado energético mundial. You mentioned OPEC. Do you feel that the production cuts have worked? And what more would you like to see done? Would you like to see deeper cuts? And would you like to see the current cuts extended? Es una pregunta muy importante, ¿no? Que es el centro del debate precisamente en este momento. Fue el gran debate que se dio para la ratificación de los acuerdos la semana pasada. Es muy importante que se haya establecido un mecanismo de acuerdo y monitoreo de los procesos de producción y mercadeo petrolero por parte de los 24 países, OPEC y no OPEP. Eso es algo histórico. Eso hay que consolidarlo. El comité de monitoreo, donde participa nuestro país, Venezuela, es un mecanismo de coordinación que no había existido jamás en la historia petrolera de la humanidad. Así que abre las puertas a nuevos mecanismos en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación, con lo que tiene que ver con la exploración, explotación, mercadeo y desarrollo en general de las energías fósiles en el mundo. Nuevos mecanismos. Este es apenas un primer paso que se dio en medio de una contingencia. La caída abrupta y sostenida de los precios petroleros es la caída más abrupta
y más extensa en la historia de 100 años de petróleo, lo cual afectó las economías de países muy poderosos, muy importantes para las distintas regiones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, mantener el acuerdo con un altísimo nivel de disciplina, pudiéramos decir como una gran noticia que no ha sido difundida lo suficiente a nuestro entender, que el cumplimiento del 116% de la meta de producción que nos establecimos es un gran logro. Y lo decimos nosotros que somos fundadores de la OPEP desde los años 60, tenemos más de 50 años viendo la historia de los acuerdos, del cumplimiento de las violaciones de los acuerdos, y hemos llegado a uno de los niveles de coordinación y disciplina más altos que hayamos conocido. Eso es una virtud tremenda. Y además tenemos gobiernos de la importancia como el de Rusia, Arabia Saudita, Argelia, Irán, bueno, Venezuela, que estamos en coordinación casi diaria para ir logrando una nueva gobernabilidad del mercado petrolero. Ahora, nosotros estamos haciendo exploración, acercamiento para nuevos mecanismos de fijación de los precios del petróleo a futuro. Si bien es cierto, es inédito el surgimiento de una organización como la OPEP en los años 60, si bien es cierto, es inédito el surgimiento de un acuerdo de países exportadores, ¿no?, que en el mercado petrolero somos competidores, pero hemos logrado la capacidad de entendernos para regular el mercado. También es cierto la necesidad de producir un nuevo mecanismo de gobierno de los mercados y de los precios petroleros, que rompan con todos los mecanismos de especulación a futuro que se establecen a través de los contratos que, bueno, someten la producción de nuestros países a mecanismos que no tienen que ver nada con los costos, con los riesgos, con la inversión y con la necesidad de regularizar, estabilizar los mercados energéticos mundiales. Nosotros partimos del hecho, y de hecho Venezuela lo está proponiendo, de la necesidad de construir una nueva fórmula, desde el Comité de Monitoreo de los países OPEC, no OPEP, con la incorporación de todos los países productores, y que podamos, en primer lugar, explorar algo que ya existió en los años 60, la regionalización del precio del petróleo. En segundo lugar, la comercialización a través de una canasta de monedas. Ya Venezuela ha empezado a aplicarlo. A partir de las sanciones del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela, la agresión económica, la persecución financiera que estamos siendo nosotros víctimas por parte del gobierno del presidente Donald Trump, Venezuela ha tenido que implementar la aplicación de una canasta de monedas para vender nuestro petróleo. Abrir un nuevo camino, que podamos vender el petróleo con parámetros regionalizados y una canasta de monedas donde entre a jugar la moneda china, el yuan, renminbi, el rublo ruso, el euro y el dólar. Y con la canasta de moneda poder construir nuevos parámetros, nuevos mecanismos que están por establecerse de un nuevo mercado petrolero estable, que garantice precios justos, equilibrados y constantes, ¿no?, y le dé un peso de gobernabilidad a los países que producimos. Porque hasta ahora los países que entramos en el riesgo de la inversión, la exploración, la explotación, con mecanismos no destructivos como sí lo es el fracking, lamentablemente, corremos todos los riesgos, ponemos toda nuestra capacidad y cuando sacamos el producto de los puertos hacia afuera, otros colocan los precios. Eso debe acabarse. Es un debate que Venezuela propone y nosotros con mucha entereza lo estamos llevando a los jefes de Estado de los distintos gobiernos del Acuerdo de Viena, y estamos seguros que en el transcurso de los próximos meses y sobre todo en el 2018 vamos a comenzar a ver resultados positivos para el mercado petrolero, para los inversionistas petroleros, para garantizar la reposición de las inversiones, que es uno de los problemas que más nos preocupa
con precios de 20, 30 dólares, no se repone las cuantiosas, inmensas inversiones que necesitan la industria petrolera. Y se crean unas crisis cíclicas que pueden ser superadas si buscamos nuevas fórmulas, nuevos mecanismos de gobernabilidad del mercado. Esa es la idea central que estamos manejando y que espero, bueno, satisfaga algo tu pregunta. Thank you very much. You did. I'd like to ask you about sanctions in the Trump administration and what you're doing on the oil market. So far, the sanctions have U.S. sanctions have involved travel bans, asset freezes, restrictions on trading in U.S. debt. Are you afraid that the United States will ban the import of Venezuelan oil? Sí, primero es una agresión ilegal. No podemos estar pensando en un mundo de equilibrio y de paz que pretende ser sometido permanentemente a mecanismos de agresión de carácter financiero, económico. Hay una legalidad internacional que hace mucho tiempo, desde el sistema de Naciones Unidas, condena y prohíbe este tipo de conducta. Nosotros en el continente tenemos a Cuba, deben saber todos los presentes y quienes nos escuchan, que Cuba es el ejemplo de lo que ha sido la agresión más prolongada y brutal de persecución económica, comercial, financiera que se ha hecho contra cualquier país del mundo, sin justificación de ningún tipo. Agresiones que se iniciaron en la época de la Guerra Fría, los años 60, y que luego fueron consolidándose con un solo objetivo político, bueno, que era arrodillar a Cuba y someterla a un cambio de régimen, como hemos visto en otros lugares del mundo durante muchas décadas. Cuba, al pasar de los años, aquí se encuentra su embajador, le doy mi saludo, al pasar de los años ha logrado, como todos conocen, un apoyo unánime, un consenso en el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Anualmente hay la votación en Naciones Unidas y Cuba cuenta con un consenso total que permite una condena a estos mecanismos de presión, de chantaje, de amenaza económica y financiera. Por eso es que traigo a colación este ejemplo que indigna tanto a todos los países de América Latina, del Caribe y del mundo en general, ¿no? Y la exigencia de que se levante el bloqueo, la persecución económica, comercial y financiera contra Cuba es un canto general de la humanidad y de los gobiernos del mundo. Ahora, ¿se pretende contra Venezuela? Algo parecido. Nosotros hemos sido sometidos durante todos estos últimos 3 años a una persecución financiera. Aquí hay conocedores y expertos del mundo financiero y saben que Venezuela en los últimos 3 años tuvo que sufrir la caída de los precios de nuestro petróleo de $100 el barril a 30, 20 dólares el barril, y que en el mismo periodo nosotros hemos tenido que cumplir compromisos de pago de capital, de intereses de deuda y de otros instrumentos financieros, compromisos internacionales superiores a $60.000 millones. Saben también los conocedores del mercado que en cada una de estas oportunidades, a pesar de la restricción de ingreso en dólares y en moneda convertible, a pesar de esas restricciones, Venezuela ha cumplido de manera puntual, de manera impecable todos sus compromisos. Saben ustedes que cumpliendo todos nuestros compromisos hemos sufrido también una cosa extraña que sería digna de estudio por los conocedores, los economistas y los expertos en esta materia. Cada vez que Venezuela paga un bono, cada vez que Venezuela paga un compromiso, el riesgo país se lo disparan. Extraña forma de comportamiento de las empresas más conocidas de los Estados Unidos que llevan los estudios de riesgo país. Igualmente, en estos 3 años,
que hemos cumplido todas nuestras obligaciones, Venezuela ha sido sometida a lo que yo llamo una persecución financiera y bancaria. Un país solvente, con la gran riqueza petrolera, gasífera, mineral y el Producto Interno Bruto que tiene nuestro país, un país solvente con fama de buen pagador, es un país que en cualquier mercado internacional sencillamente puede refinanciar cualquier instrumento, cualquier bono, o puede conseguir nuevo financiamiento. Bueno, en los últimos 3 años, además de la caída de los precios petroleros, el ingreso petrolero, además del pago de más de 60.000 millones de dólares en todo nuestro compromiso de manera impecable, prácticamente la banca occidental se ha negado a refinanciar o prestar un solo dólar contra Venezuela. ¿Por qué te digo todo esto? Preguntarás tú. Bueno, porque las sanciones financieras contra Venezuela, contra nuestra empresa petrolera, y las sanciones económicas que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump de manera brutal y sin precedentes contra nuestro país, lo que hace es reconocer pública y abiertamente lo que ya han venido haciendo contra Venezuela. Así de sencillo. Ahora, yo te puedo decir también que estamos preparados. Venezuela no la va a detener nadie. Nosotros hemos tomado las medidas para proteger a nuestro país desde el punto de vista financiero. Afortunadamente tenemos excelentes relaciones económicas, comerciales, financieras, energéticas con los países emergentes del mundo, con la China, excelentes relaciones, la existencia de fondos de financiamiento con un extraordinario desenlace, desarrollo, excelentes relaciones con la Federación de Rusia. Tenemos un banco ruso-venezolano que funciona de manera extraordinaria y las relaciones con las principales empresas inversionistas petroleras y gasíferas de Rusia, excelentes relaciones con la India. Hay otro mundo, más allá de la banca occidental, más allá de los Estados Unidos, más allá del dólar, hay otro mundo. Y estas sanciones lo que nos han dicho es, bueno, nos tenemos que colocar de frente al nuevo mundo que está surgiendo. Yo estoy seguro que vamos a salir bien plantados. Quizás las sanciones lamentables, muy lamentables del presidente Donald Trump contra Venezuela terminen revirtiéndose contra los propios inversionistas estadounidenses, que son los primeros que se han quejado porque son víctimas también de unas sanciones que no han sido pensadas y además que son ilegales. A few things there, Mr. President. First off, I'd like to ask you again if you're concerned that the United States will ban the import of Venezuelan oil. Is that a concern or not? We can return to the issue of the Trump administration in a minute, but because you brought up the issue of debt, I would like to ask you about that. Venezuela's state oil company has about $3.5 billion worth of debt coming due over the next month and a half. Will Venezuela's oil company default on that debt? Bueno, son dos preguntas muy importantes. Primero, el petróleo tiene mercado. Y si llegara a tomarse una decisión impulsiva, abrupta, errática, de perseguir el petróleo venezolano y no permitir que se venda en los Estados Unidos, el principal perjudicado sería el consumidor estadounidense. Las empresas estadounidenses que son socias nuestras desde hace 50 años. Yo espero que no se tome esa decisión. En los Estados Unidos varias asociaciones y empresas muy importantes están tratando de conversar en distintas instancias del poder para evitar que se tome una medida de este carácter errático e impulsivo. En todo caso, Venezuela tiene su plan A, su plan B, su plan C y sus planes alternativos. Y afortunadamente, inclusive en esta sala, puedo reconocer a varias de las más importantes empresas del mundo que están interesadas en comprar nuestro petróleo y los derivados de nuestro petróleo.
tenemos poderosas asociaciones y más bien no nos damos abasto para cubrir las expectativas de algunas de las más importantes empresas aquí presentes, a las que aprovecho para saludar. Sobre el pago de los compromisos, la mayor cantidad de tenedores de los compromisos pendientes que tiene Venezuela para este año son estadounidenses. Nosotros estamos evaluando la afectación grave de las medidas del presidente Donald Trump contra los tenedores estadounidenses. Y como siempre estamos preparados para cumplir nuestros compromisos. En todo caso, es la administración de Estados Unidos la que está impidiendo relaciones naturales entre el gobierno venezolano y los tenedores de la deuda y los agentes financieros estadounidenses en general. The creditors, yes. You have, again, $3.5 billion worth of debt, the state oil company, due in the next 5 or 6 weeks. Will Venezuela's oil company be in a position to pay that debt? Venezuela siempre ha sido capaz de cubrirla y la seguirá siendo capaz. El único que pudiera impedir o crear algún disturbio o perturbación es el gobierno de los Estados Unidos. La pelota está en la cancha del gobierno de los Estados Unidos, que es el único que ha creado el disturbio y la perturbación entre un país que cumple sus obligaciones y que tiene las mejores relaciones con los tenedores y actores económicos y financieros de la deuda y de los compromisos internacionales. Aquí la única víctima es Venezuela, que está siendo perseguida desde hace años desde el punto de vista financiero y bancario. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Venezuela also missed a payment on its debt to Russia last year. We've heard from the Russian finance minister saying that it is likely that that debt will be renegotiated by the end of the year. What would you like to see done with that debt that Venezuela owes to Russia? Bueno, como cualquier compromiso financiero que se pueda tener, o con algún banco, o con algún agente financiero, o algún estado, cualquier compromiso es propenso de ser reestructurado. Uno de los temas que hemos venido conversando, aquí se encuentra el vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Y precisamente no tenemos ningún problema en seguir llevando nuestros compromisos con Rusia, y cualquier reestructuración o refinanciamiento para pagar en otras condiciones, en mejores condiciones, seguramente será objeto de acuerdo entre los dos gobiernos. No hay ningún problema realmente. I want to return to the Trump administration. President Trump has upped his criticism of you and your administration since the creation of the Constituent Assembly. And I want to read you a quote from President Trump that he made, a statement that he made at the General Assembly. He said, "The Venezuelan people are starving and their country is collapsing. Their democratic institutions are being destroyed. This situation is completely unacceptable, and we cannot stand by and watch." As far as I know, Mr. President, you haven't spoken with President Trump. If you do, what will you say to him, and what would you say now to the American people? Al pueblo norteamericano nosotros siempre le decimos la verdad. Venezuela lo único que exige es respeto. El tiempo del intervencionismo estadounidense en la vida política y social de los pueblos de América Latina y el Caribe tiene que quedar atrás. La historia del siglo XIX y el siglo XX, de invasiones, golpes de Estado, intervencionismo, lo que hicieron fue, como dijo el libertador Simón Bolívar en 1826,
El libertador Simón Bolívar dijo, casi una profecía, 1826, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. 1826, casi una profecía. Y el siglo XIX y el siglo XX fue así. En nombre de la libertad invadieron Haití, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Granada. En nombre de la libertad impusieron a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina, y décadas de dictaduras. Y plagaron de necesidad, desigualdad, miseria a todo nuestro pueblo, de dictaduras abiertas y de democracias represivas también. Venezuela desde 1999 tomó su propio camino de independencia política, su propio camino de construcción de su propio modelo económico, su propio camino de identidad cultural, social. Nosotros llamamos nuestro camino, le llamamos Revolución Bolivariana, que lideró y fundó nuestro comandante Hugo Chávez hasta su partida el 5 de marzo del 2013, y que yo llevo las riendas desde ese momento hasta nuestros días. Venezuela es el objeto, para llamarlo con el título de una película, creo que de un cineasta español, Carlos Saura. Venezuela es el objeto más deseado de los círculos de poder en Washington, por dos razones. La primera razón, la inmensa riqueza que tenemos. Tenemos la mayor reserva certificado de petróleo del mundo. Tenemos una reserva creciente de gas que hoy nos marca como la 8ª reserva del mundo de gas, creciente por las exploraciones que estamos haciendo con Rosneft y con otras empresas internacionales. Eso seguramente va a crecer. Tenemos en este momento el proceso de certificación de lo que pudiera ser la mayor reserva de oro. Eso poco se sabe. Una de las mayores reservas de diamantes, reserva de agua dulce, etcétera. Y además una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico. Estamos en el norte de Sudamérica. Así que es la primera razón, nuestras riquezas naturales, nuestros recursos naturales, que pertenecieron así, mira, de manera cerradita, desde el año 1908 a 1998 a las transnacionales petroleras estadounidenses. Venezuela fue una neocolonia petrolera estadounidense, 90 años, el siglo XX completo, hasta que llegó Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, desde 1998 hasta aquí. Y la segunda, otra gran razón, es de carácter político, porque Venezuela ha levantado una bandera de dignidad, de independencia, de un nuevo modelo, y eso llevó a un despertar de pueblos y al surgimiento de nuevos gobiernos en nuestro continente. Así que quieren aplastar el ejemplo, aplastar la idea, y no es Trump, porque acaba de llegar Trump. Trump repite lo que le ponen en un papel. Yo lo he dicho, el presidente Donald Trump no sabe dónde queda Venezuela, no lo sabe. No sabe dónde quedaba Puerto Rico. No sabe. Fue a Puerto Rico a insultar al pueblo puertorriqueño, que es un pueblo hermano nuestro, en una tragedia, a insultarlo. Y él no sabe qué es Venezuela. Tú le dices Simón Bolívar y no sabe quién es. Cree que es un cantante de rock. Él repite lo que le pone el Pentágono. Y esto que yo te estoy diciendo, esta voz que yo tengo, no nos las van a callar nunca. Esta voz va a seguir sonando duro, con Trump o sin Trump, porque esta voz sonó duro mientras estuvo Bush. 8 años Bush apoyó un golpe de Estado contra el comandante Chávez. Aquí está un hermano del comandante Chávez, el hermano mayor y mentor ideológico, Adán Chávez, ese que tú ves ahí, se parece, ¿ves? 8 años estuvo y apoyó un golpe de Estado, y nosotros surgimos adelante porque tenemos la verdad y la razón. 8 años de Obama. El método de Obama era diferente. Era una sonrisa. Y te saludaba, te sancionaba igualito y te perseguía, pero con una sonrisa. He met with you.
Sí, tenías que darle las gracias. Gracias, Obama, por sancionarme. El método de Trump es brutal. Te grita y te dice, te voy a acabar. Y va detrás de uno. Con Bush, con Obama, con Trump, Venezuela va a seguir adelante. Digan lo que digan, quieran lo que quieran, Venezuela tiene un destino. Y nosotros vamos a conquistar ese destino. I'd like to ask you about that. President Trump has not ruled out military action in Venezuela. Do you take that threat seriously? Este es el foro de energía. Me está llenando de energía. Otro tipo de energía, la energía espiritual. Miren, que el presidente de la potencia militar más poderosa del mundo amenace a un país del mundo siempre tiene que ser serio. Aquí se encuentra con nosotros el almirante en jefe, Remigio Ceballos, me acompaña en la delegación, comandante estratégico de nuestra Fuerza Armada. Venezuela es un país modesto. Eso sí, tenemos una historia gloriosa en el campo militar de la época de los libertadores y tenemos el orgullo de esa historia. Y en nuestra sangre aquí corre esa sangre rebelde, valiente de los libertadores. Están nuestros genes allí. Los genes antiimperialistas, anticolonialistas, los tenemos bien marcados. El pueblo de Venezuela, el pueblo rebelde de los libertadores. Ahora, seguro que una amenaza de estas características responde a algo. Estaba el presidente Trump jugando golf en uno de sus campos de golf en New Jersey. Empezando el mes de agosto, cuando salió, habló de Corea del Norte. Amenazó a Corea del Norte primero y luego habló de Venezuela. Es una cosa desproporcionada, ¿verdad? Venezuela no tiene ningún tipo de arma de destrucción masiva, no tiene armas nucleares, no tiene armas estratégicas. Venezuela no tiene una fuerza armada ni bases militares en el exterior. Venezuela es un país modesto, y verdaderamente es un exabrupto, es una desproporción que el presidente Donald Trump haya proferido amenazas de ataque militar contra Venezuela. Ha recibido el rechazo y la condena prácticamente de todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, de los más importantes gobiernos del mundo. Y yo espero que en los Estados Unidos, a pesar de los pesares, se imponga un poco de sensatez, de ponderación, y nuestro país siga viviendo en paz, resolviendo nuestros problemas. Claro que tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero solamente los problemas de Venezuela los podemos resolver nosotros. No será una invasión militar, una amenaza, una persecución financiera. No será que resuelva nuestros problemas. Los problemas de los venezolanos, como la de todos los países del mundo, tienen que ser resueltos por cada ser nacional, por el esfuerzo de cada pueblo. Venezuela has one of the largest collections of Russian arms in the region. Amidst this threat of intervention, you're here in Moscow. Will you be, or are you asking President Putin for military assistance and more weapons? ¿Por qué se ríen? I have two jobs. No tenemos que pedirle ayuda a Rusia. Ya la tenemos. Ya Rusia nos apoya. Desde hace 15 años hemos establecido una relación de respeto, yo podría decir de admiración mutua. La amistad entre el presidente Putin y el presidente Chávez, yo fui testigo. Fui canciller del presidente Chávez casi 7 años y fui testigo de la amistad, la admiración mutua, la sintonía
en el pensamiento, la química que había entre ellos dos. Y esa amistad ha continuado. Yo tengo que agradecerle públicamente al presidente Putin por todo lo que ha apoyado a Venezuela, América Latina, el Caribe. Yo lo digo siempre públicamente porque me parece que las cosas hay que decirlas. Yo creo que hay que darle gracias a la vida por tener en el mundo a un líder de verdad. Yo creo que el líder del mundo emergente y del mundo que queremos vivir es el presidente Vladimir Putin. Lleva la bandera del decoro, de la dignidad, de la paz. Comandante Fidel Castro decía que las crisis son las que paren a los líderes. Él tenía esa tesis, siempre la repetía. Las crisis, cada crisis, regional, nacional, mundial, es la que pare los líderes. De las crisis surgen los líderes y las lideresas. Yo creo que de esta crisis de los últimos 10, 15 años han surgido países tan importantes como Rusia, la nueva Rusia, la poderosa China, la India, Irán, Turquía, en este mundo. Y en América Latina ha ido surgiendo también la conciencia de una región potencia, de un bloque de países, a pesar de las diferencias que hoy tenemos. Pero ya hay una conciencia de la necesidad de la integración de América Latina. Y en ese sentido creo que nuestra relación con Rusia nos permite explorar caminos de ganar en todos los campos, Pero en el campo militar, muy temprano, recibimos nosotros un bloqueo. Todo el armamento venezolano venía de Estados Unidos. Y recibimos un bloqueo, vía de hecho, no de derecho. Nunca fue declarado, sino que fue aplicado. Y empezaron a pararse los aviones, los helicópteros, los tanques, a faltar los repuestos de las técnicas militares. Y en ese momento el comandante Chávez abrió el camino de la cooperación con la industria militar rusa. Y yo puedo decir hoy, frente a aquí nuestros militares, los equipos militares de tierra, de aire, de mar, de Rusia son muy buenos, extraordinarios. Y ya nuestra Fuerza Armada tiene una capacidad militar de defensa de nuestro país sólida, muy sólida. Pudiera decirte 3 veces más de la que teníamos hace 15 años. Así que uno de los temas que nosotros traemos en esta visita para la reunión bilateral es el fortalecimiento de la cooperación en el campo técnico-militar con Rusia, que ha sido muy beneficiosa para nuestro país. You are asking for more military assistance, in a word. Es suficiente la que tenemos. Es creciente, porque son acuerdos que se están todo el tiempo revisando. Y estoy seguro que sin pedirla nos las van a dar. Más apoyo para la capacidad de defensa de la soberanía y la paz de Venezuela. I'd like to talk to you briefly about the domestic situation in Venezuela itself. It is not an easy one, as you know and alluded to earlier in our conversation. According to some statistics, in 2016, around 3/4 of Venezuelans lost an average of 19 pounds because there's not enough food. What are you going to do to solve that problem? Hay datos muy confiables de Naciones Unidas sobre los indicadores económicos y sociales de desarrollo del mundo. Y allí Venezuela mantiene elementos muy importantes a pesar de la crisis por la caída de los precios petroleros, a pesar de la crisis producto de una guerra económica interna de factores del empresariado que buscan el derrocamiento con un modelo al estilo Allende del gobierno que presido,
y a pesar de la persecución y el bloqueo financiero que nos trae grandes restricciones porque tenemos que pagar grandes cantidades monetarias a nivel internacional que deberían ser invertidas en el desarrollo si pudieran ser refinanciadas. A pesar de todo eso, los indicadores en los años 2015, 2016 son indicadores estables. En el índice de desarrollo humano, que es un índice para medir a todos los países. Venezuela mantiene un índice de desarrollo humano alto, uno de los más altos de todo el continente. En el índice de Gini, llamado así Gini, que es el índice que mide la igualdad en los países. Venezuela es el país de mayor igualdad en todo el continente. En los índices de inversión pública, Venezuela invierte más del 70% de sus ingresos en desarrollo social. Entiéndase, educación pública gratuita y de calidad. 75% de los estudiantes del país están recibiendo educación pública gratuita y de calidad, con una escolaridad por encima del 90% de promedio entre la educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, con un nivel de escolaridad en la educación universitaria solo superada por Cuba a nivel regional, siendo la quinta tasa de escolaridad de educación universitaria del mundo, porque invertimos más del 70% del ingreso en lo que es el desarrollo social, educación, salud, cultura, vivienda, recreación, deporte. Son elementos. Ahora, tú me preguntas sobre la situación de Venezuela. Mr. President. Yes, Mr. President, the statistics that I mentioned were the joint survey, as you know, of 3 universities on conditions in Venezuela, on social conditions. Clearly there's a problem. Are you saying that there is no food crisis in Venezuela? Bueno, no sé quién dice eso, no lo he escuchado aquí. Lo que sí te digo es que hay respuestas, soluciones a los problemas de necesidad de abastecimiento de nuestro país. Un país que, te lo pongo en cifras, en el año 2014, de manera sostenida, desde el año 2004, importaba algo más. Venezuela es un país de 27, 28 millones de habitantes. Y nosotros teníamos importaciones de productos, entre ellos alimentarios, por el orden de los 3.500 millones de dólares a 4.000 millones de dólares por mes. 2014. En el año 2016, producto de estos 3 factores que te hablé, hubo meses como el mes de enero, febrero, marzo, donde la importación, ¿tú sabes cuánto fue? 0. Tuvimos que buscar un punto de equilibrio en medio de una catastrófica caída del ingreso y un país con una capacidad de producción, digamos, que no estaba y no está todavía, pero no estaba en ese momento en la capacidad de satisfacer las necesidades. Un país con una gran capacidad de consumo interno, con un gran mercado interno, que todavía lo tiene. ¿Producto de qué? De una política de empleo que nos lleva a tener el desempleo en Venezuela en 5 puntos, 6 puntos, casi un pleno empleo, que nos lleva a un ajuste permanente y defensa de los ingresos salariales y de diversas formas de distribución de la riqueza del país. O sea que hay una masa monetaria en manos de la población, una capacidad de consumo. Un país que tiene pensionados dignamente, a más del 90% de la población en edad de estar pensionado. Entonces, un país que tiene un modelo social inclusivo, que genera una gran capacidad de consumo, pero que no tiene un aparato económico que respalde ese consumo. Y que la forma de respaldarlo era con los petrodólares. Hemos tenido que hacer entonces, digamos,
un conjunto de políticas, de esfuerzos extraordinarios para equilibrar. Y vamos equilibrando poco a poco. Ahora, son nuestros problemas. Son nuestros problemas y debemos resolverlos nosotros. No es para que el ex jefe del Comando Sur, John Kelly, quien hoy es el jefe del despacho Oval de la Casa Blanca, diga que por los problemas de Venezuela, Venezuela tiene que ser intervenida. No, son nuestros problemas. Estoy seguro que otros países tienen problemas mucho más graves, niveles de miseria, de abandono, de pobreza, de desigualdad mucho más graves, que deben resolver con sus propias fórmulas, Venezuela tiene sus problemas y ten la seguridad que los vamos a resolver. Ahora, Venezuela es objeto de una campaña mediática mundial, y lo digo aquí frente a ciudadanos y ciudadanas del mundo entero, una campaña mediática mundial sin parangón. Venezuela es objeto de una guerra comunicacional. ¿Con qué objetivo? En todas las etapas que nos los han hecho, aislarnos, desfigurar la realidad de nuestro país y, el más importante de todo, justificar cualquier cosa que se haga contra Venezuela. Un golpe de Estado, que maten al presidente, que Dios me ampare y me favorezca, que intervenga en Venezuela, una intervención. Bueno, porque si Venezuela tiene tantos problemas, mejor es intervenir, la verdad. Como cuando se metieron porque Saddam Hussein destruía y tenía armas de destrucción masiva en Irak. Mejor era meterse a capturar al malvado de Saddam Hussein, ¿verdad? Mejor es meterse a capturar al malvado Nicolás Maduro, mejor conocido como el Stalin del Caribe. Una campaña mundial. Entonces, si yo les digo a ustedes, cierren los ojos, piensen en Venezuela, todos pensarán en un desastre. Yo solamente los invito a todos, los que quieran conocer la verdad de nuestro país, vayan a Venezuela y van a conocer un pueblo noble que con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente ha recuperado su paz, y que en los años que están por venir vamos a superar todas estas circunstancias y vamos a lograr estabilizar, equilibrar y llevar a nuestro país a un estadio de desarrollo superior. Tengan la seguridad de eso. Los invito, aprovecho para invitarlos a todos a que conozcan la Venezuela de verdad, que es una Venezuela hermosa, es una Venezuela brillante. Thank you, Mr. President. PBS NewsHour welcomes and accepts your invitation to come to Venezuela. Nos vamos juntos ahora si quieren. I'm free tomorrow. In all seriousness, as you know, there are concerns about the treatment of journalists. Journalists have been attacked. They have been kicked out of the country. They have been they've been barred from coming in the country. And there are concerns, as you know, about political violence in Venezuela and the question of whether there are going to be elections, presidential elections in 2018. Can you give us a guarantee that journalists will be given access to Venezuela, that there will be presidential elections in 2018, and that demonstrations and protesters will be treated with dignity and without violence? Bueno, nosotros hemos sufrido durante este año, el mes de abril, mayo, junio y julio, una arremetida violenta de sectores políticos de la derecha extremista que ningún país del mundo aceptaría. Con paciencia y en medio de un clima muy tenso de circunstancias muy riesgosas, fuimos llevando una situación muy compleja. Precisamente coincidió con la llegada del gobierno de Donald Trump, coincidió con la llegada de los extremistas de derecha al poder en los Estados Unidos. Un viraje de la derecha política venezolana que lo llevó a crear focos de violencia en algunos lugares del país.
Y los focos de violencia los multiplicaban a través de ¿qué? De los periodistas y las cámaras internacionales. Tú me hablas de los periodistas, ¿no? En Venezuela estuvieron desde el mes de abril hasta el mes de julio más de 300 periodistas internacionales. La BBC de Londres, la agencia EFE de España, la CNN en inglés, todos ellos tuvieron camarógrafos que coordinaban para mostrar al mundo los focos de violencia de la oposición venezolana. Y decirle al mundo, esta violencia no puede ser, hay que intervenir Venezuela. Si hubiera algún caso de algún periodista que no se le haya aprobado la carta de trabajo para entrar, como en cualquier país del mundo, seguramente está vinculado a la violación de alguna norma nacional y a la preservación de nuestro país, del equilibrio, la salud mental, comunicacional de nuestro país. En todo caso, Venezuela es un país de puertas abiertas. Si no fuera imposible que tuviera la portada en primera plana de periódicos de diversas capitales del mundo entre abril, mayo, junio y julio, con tomas espectaculares de primer nivel. Ahora, cuando yo convoqué algo que poco se entiende en el mundo, y lo acepto, yo convoqué de acuerdo a la Constitución del país, que me faculta como presidente, convoqué a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente fue electa por la votación directa, secreta, universal del pueblo de Venezuela. Esa Asamblea Nacional Constituyente, desde que fue electa y se instaló, ha repuesto la paz en el país. Y la Asamblea Constituyente, seguramente muy pocos se han enterado, porque estas noticias positivas de Venezuela no las difunden. La Asamblea Nacional Constituyente convocó para el 15 de octubre, próximo 15 de octubre, a la elección de gobernadores y gobernadoras de todas las regiones del país. Venezuela tiene 23 estados con gobernadores electos. El 15 de octubre vamos a elecciones. Todos los partidos políticos se inscribieron, todos. Más de 200 partidos políticos. Todos. La derecha que estaba en las calles, en la mesa de diálogo, yo las convencí y hicieron un acuerdo conmigo y están en el proceso de elección. El pueblo va a elegir a sus gobernadores. Te digo, esta es la elección número 22, 22, en 18 años que hacemos en Venezuela. Récord mundial, creo que no debe haber un país en el mundo que haya hecho 22 elecciones. Nosotros, en las 21 elecciones anteriores, hemos ganado 19, nuestras fuerzas políticas. Y puedes anotarlo. Esta elección, que es la número 22, va a ser la victoria número 20 que vamos a obtener. Hay una mesa de diálogo instalada con los buenos oficios del presidente de República Dominicana, con el apoyo del expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Me informaba el coordinador Jorge Rodríguez de la mesa de diálogo que eso va bien. Pudiéramos decir, estamos a un 95% de tener un primer acuerdo con la oposición, va muy bien. Y te puedo decir, porque es el interés más grande que yo tengo, que la mesa de diálogo permita reponer los niveles de entendimiento, de tolerancia política con la derecha extremista, que no se vaya más nunca a la violencia. El próximo año hay 2 elecciones pendientes, la elección 23 y la elección 24, de la dictadura que yo encabezo. Es una dictadura extraña, que hace elecciones, que tiene libertad de prensa, etcétera, etcétera. Mi dictadura va a convocar la elección 23 y 24. La número 23 será la elección de los 335 alcaldes del país. Y la elección número 24 será la elección presidencial, como corresponde por la Constitución. Así que, por eso te digo, en los meses y años que están por venir, Venezuela le va a dar una lección al mundo, una lección de dignidad, de democracia, de libertad. Y toda esta campaña que se ha hecho para tratar de ponerle la mano a nuestro país, bueno, una vez más quedará en el aire. Venezuela tiene un solo destino,
Te lo repito, nuestro destino es la paz, la soberanía, la felicidad, la construcción de nuestro propio modelo. Mr. President, I suspect we could go on all day. This has been a very interesting conversation, but I think we're going to need to wrap it up there. I would like to thank you, and please thank the President of Venezuela for joining us today. I thank you, and thank you on behalf of PBS NewsHour. It's been interesting speaking with you, sir. Bueno, muchas gracias a todos. Y te digo, nos vamos llenos de energía de este foro. Gracias. Thank you very much. Expansiva.